El informe de un presidente es de extrema importancia para consolidar institucionalidad y democracia. Escuchamos ya al asambleísta Muñoz. Quiero iniciar, Presidenta, con algo que no tiene que ver con lo que hemos sido llamados, pero que me parece que es fundamental en la actual coyuntura. Quiero expresar mi pública solidaridad con Leonidas Diza, presidente de la CONAIE, porque lo hecho con él en el fin de semana anterior es muestra de que el país tiene que parar el fomento del odio. Es muestra de que aquí hay adversarios con los que estamos obligados a debatir, pero jamás enemigos a los que pretendamos aniquilar. Así que quería empezar con esto, Presidenta, que me parece fundamental. Mi solidaridad con Leonidas Diza, presidente de la CONAIE. Lo segundo a materia, Presidente. Yo puedo entender efectivamente que aquí haya asambleístas que tengan un dilema de cómo votar cuando se tienen que referir al gobierno de Moreno. ¿Cómo no van a tener un dilema si presentaron y votaron por 8 de cada 10 leyes que presentó Moreno? Evidentemente, ahí hay un dilema. ¿Cómo ahora digo que ha sido mala la gestión si aquí votaron a favor de todo lo que presentó Moreno? Pero quiero evitarle el dilema al resto de miembros de la Asamblea Nacional. Y quiero que nos hagamos una pregunta, y es ¿cómo puede la Asamblea Nacional determinar si la gestión de Lenín Moreno fue buena o mala? Y para eso, ventajosamente la ley nos dice que no tenemos que compararle con Correa. Esto sería nefasto para Moreno. Compararle con Correa para que no llegue ni siquiera a los talones sería nefasto. Sin embargo de ello, en la subcomisión y en la comisión, tomamos metodológicamente lo que es correcto. Porque cuando se quiere comparar cómo le ha ido a un gobierno en 4 años de gestión, lo pertinente también es tomar los 4 años de gestión anterior y verificar qué es lo que pasó. Y vamos a ver qué es lo que pasó. Y vamos a ver por qué a nuestro juicio Moreno es el peor gobierno de la historia. Porque no logró lo que se logró en la Revolución Ciudadana. Mientras nosotros mejoramos condiciones de vida, ellos empeoraron condiciones de vida. Y vamos a ver todos aquí en este pleno indicadores de pobreza, de extrema pobreza, de crecimiento de la economía, de una cosa que tanto han satanizado, que hoy vamos a ver cómo les toca administrar, porque aquí un elemento clave, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Y como Moreno tenía ese discurso de criticar todo lo que hizo el anterior, hizo todo lo mismo, pero evidentemente en algunos casos de una manera nefasta y entregándose a elementos de una política que vamos a ver es la principal causal de su desastre. Me refiero, por ejemplo, al tema de deuda externa. Criticaron el tema de deuda externa y lo que Correa endeudó en 10 años para tener la inversión pública más alta de América Latina. Moreno no solo que endeudó lo mismo, sino que hizo una deuda de 4.000 millones de dólares adicionales. Pero la inversión que se registró en la Revolución Ciudadana jamás se puede registrar en el gobierno de Moreno. También hemos tomado, por pedido incluso de legisladores de Creo, algunas referencias de cómo le fue al Ecuador en estos años respecto al conjunto de América Latina. Y ahí evidentemente lo que tenemos que tomar son los promedios regionales y fijarse cómo le fue al Ecuador en crecimiento, en pobreza y en algunos otros indicadores sociales. Pero eso no es lo determinante. Para claridad de todos aquí en el Pleno, lo que nos establece la ley, y yo voy a dar cuenta de eso, es que a Moreno tenemos que compararle con Moreno. Y es tan terrible este gobierno, que Moreno comparado con Moreno es absolutamente nefasto. Hay un elemento de forma que yo no debería dedicarle mucho tiempo, pero que es fundamental que ustedes lo conozcan. Insisto, es de forma, pero termina siendo fondo. Esto es, yo recurrí a los archivos de la propia Secretaría de la Asamblea Nacional, porque con 4 días de distancia, incumpliendo la ley, nos entrega Cristian Mora, un ciudadano, Cristian Mora, el informe de Moreno ya atrasado. Y este informe, que en realidad es como sacado copia de un documento que yo presumo que puede ser de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, es un informe más bien de publicación, digamos así. Se habrá hecho una publicación a nivel de redes sociales o lo que fuera. Y después de la página 1, se incorpora, se cola, se introduce una carta de Moreno de 11 páginas, ¿no es cierto?, que la firma. Y cuando termina su carta, el documento vuelve a enumerar la página 3. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que el señor hizo una carta y la incorporó en un documento que no era de él? Es el único presidente en el mundo seguramente, porque de académico ni hablar, que firma la bibliografía. Por Dios, este es el informe de Moreno, que algunos quieren encontrar excusas para no votar por su rechazo. Pero vamos entonces, le decía, a lo que es central. Nosotros, como asambleístas, debemos respondernos, ¿con qué comparamos a Moreno? Y a Moreno lo vamos a comparar con Moreno, con lo que dijo en el 2017 que iba a hacer
y con lo que terminó haciendo al 2021. Y ahí la objetividad es absolutamente palpable. Para eso, Presidenta, quiero que tengamos todos en mente al menos la siguiente base legal. Constitución de la República, artículo 120, numeral 4. Esta Asamblea debe conocer lo que yo pedí hace un año que se conozca y nunca decidieron conocerlo, que conozca el Pleno de la Asamblea Nacional. Protegieron en ese momento a Moreno con votos de quién, vean los registros, e impidieron que hoy se haga, hace un año, lo que estamos haciendo hoy. El artículo 120, numeral 4, le obliga a la Asamblea y le da entre sus atribuciones y deberes conocer los informes del gobierno saliente, anualmente, o el gobierno en ejercicio anualmente. El artículo 280 de la Constitución plantea que el instrumento madre con el cual podemos juzgar la gestión de un gobierno es el Plan Nacional de Desarrollo. Artículo 297 de la Constitución nos dice que entonces lo que debemos mirar nosotros es que todo lo que se haga en el Estado, incluido deuda pública, ¿qué hicieron ellos y por qué temen? Me refiero al gobierno de Moreno. Se endeudaron con el Fondo Monetario Internacional. La pregunta es, ¿el Consejo de Planificación aprobó ese famoso Plan Prosperidad que le ordenó el Fondo Monetario Internacional? Jamás. Y por eso, seguramente, se dedicaron a cumplir lo que dijo el fondo, pero no lo que él le ofreció a la ciudadanía. Y es importante, y con esto termino la base legal, artículo 44 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que solo voy a leer una parte del primer inciso. La Presidenta o Presidente de la República presentará su informe anual de labores, cumpliendo el Plan Nacional de Desarrollo. Aquellos que quieren decir que aquí hay un sesgo político para juzgar a Moreno se equivocan. Aquí lo que se hizo es ver lo que Moreno presentó en la planificación y determinar cómo no cumplió. Y en la siguiente lámina, ustedes pueden ver, o en la siguiente tabla, ustedes pueden ver qué es lo que pasó con Moreno. Moreno hizo un plan de desarrollo aprobado por el Consejo de Planificación, legalmente, en el que propuso 9 objetivos de desarrollo y 149 metas. ¿Cuántas metas cumplió él de las que él mismo ofreció? 11% de metas. ¿Cuántas no cumplió? 28%. ¿De cuántas ni siquiera generó información? 60%. Pongámoslo de otra forma. Si este fuera el examen de aprobación de Moreno de su gestión, sacó 11 sobre 100. Ese es Moreno. Y algunos quieren encontrar aquí algún argumento, alguna leguleyada para no decir que fue el peor gobierno, por favor. Pero démosle un poco más de contenido a esto. Veamos qué cosas cumplió, qué cosas no cumplió y de cuáles ni siquiera generó información. Porque alguien dice, bueno, el 11%, pero veamos entre lo que cumplió y lo que no cumplió. ¿Qué cumplió, por ejemplo? Mantener el 16% de territorio nacional bajo conservación y manejo ambiental. Importante, pero vamos a ver, ¿no es cierto?, lo que dejó de hacer. Incrementar el índice de gobierno electrónico. Hoy es un desastre igual gobierno electrónico. Implementar el porcentaje de espacios nacionales de diálogo político. Claro, eso lo hizo con todos, ¿no es cierto? Y por eso terminó siendo su gobierno un desastre. No porque yo satanice el diálogo en lo absoluto, sino porque en el diálogo entregó lo que le ofreció al pueblo ecuatoriano a la agenda de quienes no ganaron las elecciones. Pero tengamos presente, ¿qué metas no cumplió? Si bien cumplió gobierno electrónico, no redujo la incidencia de pobreza y extrema pobreza, que más bien crecieron. No erradicó el trabajo infantil, no redujo la tasa de homicidios intencionales, no mejoró el tiempo de respuesta en emergencias para la gestión sanitaria, no incrementó las exportaciones con baja, media y alta intensidad tecnológica. Y fue tan mediocre, porque Moreno fue mediocre, que no hizo, que ni siquiera generó información para reducir la razón de mortalidad materna y mortalidad infantil. No generó información para dar cuenta del aumento de la recaudación de tributos directos en relación a la recaudación total. No aumentó el índice o no dio información para ver cómo aumentaba el índice de productividad agrícola nacional. No dio información para ver cómo aumentaba la cobertura, la calidad, el acceso a los servicios de justicia y seguridad integral. Eso es Moreno. Cumplió el 11% de lo que ofreció y lo que cumplió es lo mediocre y lo que dejó o lo que no es tan sustantivo para la política pública y lo que dejó sin cumplir son elementos como desnutrición, mortalidad materno-infantil o temas de pobreza. Por eso, Moreno debe ser este informe, Presidenta, rechazado en el Pleno. Voy a acelerar porque hay algunas ideas. El asambleísta Maldonado decía que la pandemia le afectó a Moreno. Por supuesto, por supuesto. La diferencia es que Moreno hizo de la pandemia un desastre. Pero ¿saben qué podía hacer Moreno? Y ahí está la muestra de su dejadez. Que tuvo el shock de la pandemia, tuvo que haber llamado a su Consejo de Planificación y haberle dicho, aquí está la reprogramación de metas. Porque como no puedo cumplir, pido que el Consejo de Planificación apruebe una reprogramación de metas. Ni siquiera hizo. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque se entregó a la agenda del Fondo Monetario Internacional sin cumplir su plan de desarrollo.
Ideas para terminar, Presidenta. Si queda absolutamente claro de que la ley nos dice que tenemos que juzgar a Moreno sobre si cumplió o no cumplió su planificación, ¿qué calificación, qué valoración le va a dar a este pleno a una calificación de 11 sobre 100? Y si eso no bastara, Presidenta, Moreno tuvo el peor desempeño económico desde el regreso a la democracia. Han pedido datos, lo voy a dar en la siguiente lámina. Moreno tuvo retrocesos sociales entre 10 y 7 años, entre 7 y 10 años. Tiene un minuto, señora asambleísta. Gracias, Presidenta. El desempleo y la precarización laboral aumentaron. Y Moreno le miente y le engaña al país jugando con cifras y jugando con las ilusiones de la sociedad ecuatoriana. Y la catástrofe la pandemia la convirtió en una catástrofe. La anterior, por favor. Algún asambleísta decía que cuál fue entonces el porcentaje de crecimiento. Con datos del Banco Central del Ecuador, esta es una serie larga del crecimiento en el Ecuador. Claro, la crisis del 99 hizo que en el 2000, 2001, 2012 crezca significativamente. En la época de Correa, por shock externo, tuvimos una caída del PIB en el 2016. Pero fíjense en que los daños más duros para la economía ecuatoriana son 1999 y 2020. No es casualidad que la agenda neoliberal también haya sido la que se implementó en esos momentos. Y para aquellos que quieren esa comparación histórica, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, Ecuador creció en sus 10 años, más que el promedio de América Latina. La pobreza. ¿Qué pasó con Moreno? Moreno llevó la pobreza del 21 al 23 al 25 y terminó en el 32%. Un estudio de UNICEF determina que si antes de una familia pobre le tomaba 8 años salir de la pobreza, hoy le toma 19 años. La extrema pobreza, que históricamente se había dejado en un dígito, él la pasó a 15%. ¿Qué pasa con el deterioro de las condiciones de empleo? Fíjense en la siguiente, por favor, las condiciones de empleo. El empleo pleno fue deteriorándose significativamente. Me releva el asambleísta Maldonado de decir lo que iba a señalar. Le ofreció al país 325,000 casas. En su informe miente, dice que hay 125,000. Y ahí les digo a algunos compañeros que pueden estar dudando, legisladores. Es nuestra obligación como asambleístas que si vemos un informe público con información que miente, debemos derivarle a la Fiscalía para que en el marco de sus competencias haga el análisis que tiene que hacer. Dice que cumplió 125,000 y las autoridades actuales del MIDUBI dicen que solo pueden registrar 35,000, 37,000 viviendas entregadas. Y finalmente, Presidenta, en la época de pandemia se ejecutó menos presupuesto que incluso en el 2019. Se registró corrupción en el sistema de salud o nos olvidamos del reparto de hospitales y los sobreprecios en insumos. Cuando había en el Ecuador 3,000 dosis de vacunas, vacunó a sus panas, los famosos vacunados VIP. Reconoció públicamente que había visto en las noticias, esto es de locos, pero eso dijo Moreno, he visto en las noticias que no tenemos plan de vacunación y aquí por este pleno de la Asamblea Nacional, el impresentable ministro anterior de Salud fue sancionado. Y le mintió a los ecuatorianos y al gobierno entrante diciéndole que le dejaba contratadas 20 millones de vacunas, cuando el gobierno que entró solo vio que había gestiones, pero no contratadas 20 millones de vacunas. Por lo tanto, Presidenta, esta Asamblea tiene la obligación de 3 cosas. Rechazar el informe de Moreno, exigirle y disponerle a la Secretaría General de este pleno que lo que votemos el día de hoy, el informe de Moreno y el informe de la Comisión sea derivado a la Contraloría General del Estado para una auditoría de gestión. Y si el informe de Moreno contiene información falsa o que no se puede verificar, tiene que ser derivado a la Fiscalía. Y una cosa última, Presidenta, que le pido a la ponente de este tema. Para que no quede dudas, yo estoy de acuerdo. A mí no me gusta cómo quedó redactada la recomendación tercera del informe. Para que no quede dudas, no se señale ningún juicio político. Puedo coincidir con el asambleísta, de hecho coincido con el asambleísta Maldonado. Si alguien quiere un juicio político aquí, tendrá que armar el expediente y recoger las firmas. No es decisión del pleno ni de una comisión. Por lo tanto, le propongo a la ponente de este tema que modifique la recomendación 3 que está en el informe, quitando todo lo de juicio político, pero dejando claro que el informe tiene que ser derivado a la Fiscalía. Así, quitando esos elementos, esas leguleyadas desde mi punto de vista, vamos a ver entonces si hay ya los argumentos para votar este informe. Gracias, Presidenta.